En este vídeo vamos a ver cómo invertir en fondos Vanguard desde cualquier parte del mundo y cómo esta estrategia puede volverte millonario. Además, vamos a ver si realmente Vanguard es la mejor gestora que hay para invertir en fondos indexados o hay opciones más baratas y con menos comisiones aún para invertir en este tipo de productos. Vanguard se hizo muy famosa y alcanzó muchísimo prestigio porque fue su fundador, John Bogle, el que descubrió y comercializó a gran escala en los Estados Unidos los fondos indexados. Los fondos indexados, a diferencia de los fondos de inversión tradicionales que intentan escoger qué empresa va a subir mucho de valor, qué empresa va a bajar para apostar a la contra e intentar adivinar qué va a hacer el mercado para sacar provecho, simplemente replican la actividad que tiene un índice de empresas. Estos índices de empresas los hay de distintos tipos. Por ejemplo, está el más famoso, que es el del S&P 500, que recoge la capitalización de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, las ordena dependiendo de su valor bursátil y va invirtiendo en ellas a proporción del peso que tienen en este índice. La más grande, por ejemplo, es Apple y ocupa un 6 o un 7%. La siguiente, pues, es otra empresa, y así hasta la 500, que si Apple ocupa un 6 o un 7% del índice, la empresa número 500 solo ocupa un 0 con algo por ciento. Pero si esta empresa número 500 o las que hay por detrás pero que no aparecen en el índice ganasen capitalización bursátil o valor y fuesen ampliando posiciones en el ranking, el fondo indexado por ti mismo va a ir repartiendo el valor que has invertido en las distintas empresas en proporción de su nuevo tamaño. Y esta estrategia tan sencilla pero tan rentable ha demostrado que permite bajar las comisiones, y aquí es la principal diferencia con los fondos de inversión tradicionales, del 2,5%, 3%, 2% anual, a solamente el 0,1, 0,15 o máximo 0,20% de comisión que tienen los fondos indexados. Esto ha hecho que prácticamente el 95% de los fondos de inversión tradicionales no consigan sacar más rentabilidad que los fondos de inversión indexados. Y esto ha hecho que multimillonarios como LeBron James, que ganan decenas de millones al año, cuando preguntaron a Warren Buffett cuál era la mejor estrategia de inversión para ellos, Warren Buffett les dijese que simplemente tenían que invertir mensualmente en un fondo indexado y dejar crecer su dinero a lo largo de las décadas, porque no había mejor estrategia. Ni siquiera siendo multimillonario podías permitirte pagar una mejor estrategia. A largo plazo, esta era la mejor. Yeah, what should I invest in next? Can I have some tips? I think actually if through the rest of his career and beyond in terms of earning power then, just making monthly investments in a low-cost index fund makes a lot of sense. I think that somebody in his position ought to have a significant cash reserve and whatever makes them comfortable. And then beyond that, owning a piece of America, a diversified piece, bought over time, held for 30 or 40 years, it's bound to do well. And the income will go up over the years, and there's really nothing to worry about. Tanto es así que es el propio Warren Buffett, que tiene una fortuna de decenas de millones, es billonario, ha dejado esta fortuna indexada al S&P 500 en un fondo indexado para que cuando él se muera el dinero de su familia quede invertido y pueda seguir multiplicándose con el tiempo gracias a esta sencilla pero rentable estrategia. Y es que no me extraña que sea la estrategia favorita de Warren Buffett, también es la mía, que soy un don nadie, pero es lo que yo hago mes a mes, invertir en fondos indexados sin pensar en nada. Simplemente todo lo que esté de mi fondo de emergencia lo coloco en los fondos indexados. Está demostrado que desde 1900 un fondo indexado, por ejemplo al S&P 500, ha retornado más de un 10% de rentabilidad media anual compuesta. Esto quiere decir que si hubieras invertido, por ejemplo, 400 euros en 35 o 36 años, acumularías más de 1 millón de euros y de los cuales solamente hubieras aportado 172.000 euros. Más de 850.000 sería revalorización de este dinero invertido. Te jubilarías con más de 1 millón de euros o tendrías ese dinero para comprarte una casa en la playa, vivir mucho mejor y tener una edad de jubilación infinitamente mejor que la que tiene la persona media que no ahorra y no invierte. Depende del país en el que residas, puedes invertir directamente desde la página de Vanguard. Si resides en los Estados Unidos o en Reino Unido, lo mejor es que lo hagas invirtiendo directamente en su página, que te dan acceso directo a los fondos. No obstante, si vives en otros países, ya sean de Latinoamérica, de España, como por ejemplo pues España, Portugal, Italia, que no puedes invertir directamente en la página de Vanguard,
porque piden una inversión mínima de 1 millón de euros. Y yo no sé para ti, pero para el común de los mortales, hacer la primera aportación de 1 millón de euros se queda un poco larga. No obstante, hay bancos y brokers como por ejemplo MyInvestor en España o Interactive Brokers en el resto de Europa o Latinoamérica. Puedes invertir desde 10, 20, 30 euros al mes en los fondos Vanguard. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Cuáles son los mejores fondos indexados de Vanguard, de renta fija y de renta variable. Por cierto, si te está resultando útil el vídeo, dale a like, suscríbete y compártelo con amigos para que entiendan cómo va la inversión indexada y pongan a trabajar su dinero. Bien, tenéis abajo los enlaces de los brokers y de los fondos de inversión que os voy a recomendar, que son los que yo utilizo en este vídeo. El primero de ellos, entrando en la categoría de renta variable, que es cuando inviertes en acciones de empresas, es el que hemos empezado el vídeo comentando, el favorito de Warren Buffett, el S&P 500. Invierte en las 500 empresas más grandes del mundo que tienen su sede en Estados Unidos. Tienes a Apple, tienes a Facebook, tienes a Google, tienes a Tesla, tienes las 500 empresas más grandes de la economía mundial, pero que tienen la sede en Estados Unidos, como te decía. Y es el índice que más rentabilidad ha devuelto. Para invertir en él, en Vanguard, la comisión es de solamente el 0,10% anual. Te dejo el código aquí abajo para que puedas encontrarlo en páginas como MyInvestor. Y es importante que entiendas que en los últimos 10 años la rentabilidad del S&P 500 ha sido del 13% anualizada. Esto quiere decir que si hace 10 años hubieras invertido 10.000 euros, la rentabilidad de este fondo de inversión hubiera sido de convertir los 10.000 en 36.000. Es decir, en un periodo de 10 años hubieras convertido tu inversión multiplicado por 3,6. El segundo fondo de inversión, y si hubiese que quedarse solo con uno me quedaría con este, es el de MSCI World. Este índice recoge la capitalización de más de 2.000 empresas de todos los países de los sectores desarrollados. Aquí en pantalla te aparecerán los distintos países en los que invierte, pero en definitiva pues está España, está Estados Unidos, está Italia, está Portugal, Francia, Suiza, Japón, todos los países que se consideran primer mundo y que ya están desarrollados como tal. Ha dado una rentabilidad del 11,13%, que esto quiere decir que en 10 años hubieras multiplicado tu dinero por 3, pero es que además te da mucha diversificación y te incluye ya el S&P 500, porque un 70% del MSCI World son las empresas del S&P 500, por lo que invirtiendo en el MSCI World ya estás invirtiendo en el S&P 500 y no te haría falta invertir por separado en estos dos índices. Las comisiones son un pelín más altas que en el S&P 500 porque al incluir más empresas y más países es más difícil de rebalancear y lleva implícitos un pelín más de gastos, pero solo son del 0,18% anual, muy lejos de las comisiones que te suelen aplicar la mayoría de fondos de inversión tradicionales. Y por último, para completar la cartera, el fondo de inversión indexado que yo recomiendo es el de los países emergentes. Este tiene unas comisiones del 0,22% y es que es más difícil invertir en China, en India, en Brasil, porque son bolsas más pequeñas con mayores comisiones y entonces la gestión es un pelín más compleja. Pero en mi opinión, creando una cartera con el MSCI World y con el de países emergentes, tenemos una cartera perfecta porque conseguimos invertir literalmente en prácticamente todos los países del mundo. ¿Y qué pasa? Que si China se vuelve la potencia económica mundial o India acaba creciendo a unos ritmos increíbles, que ya ha superado por ejemplo al Reino Unido en poder económico mundial, pues nuestra cartera no se va a ver perjudicada, sino que se va a ver beneficiada gracias a tener inversiones lo mismo en India que en China, que en Estados Unidos, y siempre en porcentaje al peso mundial que esas empresas representan. Evidentemente nuestra mayor inversión pues seguirá estando en Estados Unidos, pero si estas empresas de estos países siguen creciendo, nuestro peso en Estados Unidos bajará y nuestra inversión en Asia o en América Latina o en la región que crezca subirá. Personalmente tengo un 85% en el MSCI World y un 15% en países emergentes. Abajo te dejo el enlace y los códigos ISIN para que los puedas encontrar en tu banco o broker de confianza. Ha habido una pregunta que me ha llegado mucho en los comentarios del canal y por Instagram, que por cierto sígueme, que es el único Instagram que tengo y estoy creando contenido a diario para que puedas seguir aprendiendo de inversiones. Lo tienes aquí en pantalla. Y es que por qué a veces cuando pones en Google el precio del S&P 500 te sale un valor que es 4.000 y algo, y cuando pones el de tu fondo de inversión están las participaciones a 40, 50 o 60 euros. Esto es porque el valor de las participaciones, estos 40 o 50 euros que tú ves en tu fondo indexado de valor liquidativo, simplemente representa la evolución del fondo desde cuando empezó. El fondo a lo mejor empezó en 10 y ahora está en 41 y ha multiplicado por 4. Y el S&P 500 está en 4.000 y pico porque son los puntos del índice oficial. Lo que es importante es que siempre tienes que ver que la evolución anual en términos porcentuales es la misma. Si por ejemplo el S&P 500 parte el año de 4.000 y llega a 5.000, es que ha subido un 25%. Va a ser lo mismo que si tu fondo parte de 40 y llega a 50 o en cualquier otro número. Simplemente tienes que comprobar que la rentabilidad anual
es la misma si la comparas con el índice en la misma moneda. Poniendo en Google el código de tu fondo indexado, puedes ir a la página de Vanguard y verás la comparativa entre el rendimiento de tu fondo indexado y el rendimiento del índice. Normalmente es siempre el mismo, con una diferencia de décimas que tiene que ver pues con la gestión de las comisiones, con la gestión de la compra y venta de acciones y con el margen que ellos tienen para adaptar su cartera al índice. Pero como te digo, suele ser un margen de error mínimo, como ves en pantalla, y no suele ser de más de una centésima o un par de centésimas al año. Otra alternativa para completar tu cartera, aparte de los fondos de inversión de renta variable, son los fondos de inversión de renta fija, utilizados por aquellos que quieren tener carteras más conservadoras. La 60-40 es la cartera por excelencia a la hora de retirarse, 60% de renta variable, 40% de renta fija. Esto está pensado para que la renta fija amortigüe la volatilidad de la renta variable. Y el fondo indexado que yo utilizaría si tuviese que invertir en renta fija, porque yo personalmente no invierto, es el de Vanguard Global Bond Index Fund. Te dejo abajo el código ISIN para que lo puedas encontrar. Este fondo indexado invierte en la renta tanto de estados como de empresas de todo el mundo, y de mayor duración y de menor duración. Te va a dar la misma diversificación, por así decirlo, que el MSCI World a la hora de invertir en empresas, pues este te la va a dar a la hora de invertir en deuda de estados y de empresas. Otra pregunta que se repite mucho en los comentarios es ¿qué pasaría si el banco o el broker desaparece y quiebra? Pues mira, esto es muy fácil de entender. Si tu banco como MyInvestor o Interactive Broker, que es altamente improbable, quiebra, no se va a quedar y no vas a perder tus participaciones de los fondos indexados. ¿Por qué? Porque estas son tuyas, él simplemente las está depositando y las tiene fuera de su balance propio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una empresa se va a la quiebra, responde con su balance propio, con el dinero que tengan en reserva, con las acciones propias, pero no con las acciones o los fondos indexados de los clientes. Tú simplemente tendrías derecho a mover estas participaciones a un banco o broker que no hubiese creado. Y si te preocupa que quiebre Vanguard, es decirte que esto no va a pasar, porque Vanguard no especula, simplemente invierte el dinero de los clientes en este tipo de empresas y no tiene posibilidad de quebrar para empezar, porque Vanguard es una empresa sin ánimo de lucro que no va a estar apalancada, no tiene deuda y por tanto no va a haber ningún problema con tu dinero. Y por último, creo que es importante analizar si realmente Vanguard es tan buena como parece o realmente hay alternativas aún mejores. ¿Por qué digo esto? Porque últimamente han salido alternativas como Fidelity que han bajado aún más las comisiones de los fondos indexados, por ejemplo en el MSCI World pasando de 0,18 a 0,12% anual. Y se me pregunta si merece la pena invertir con Vanguard porque fueron los pioneros y porque es verdad que en volumen de gestión son los segundos más grandes del mundo, bastante por delante que Fidelity. En mi opinión, Vanguard sigue siendo la líder y aunque tenga un pelín más de comisiones, la rentabilidad de sus fondos indexados sigue siendo igual que la de Fidelity, aunque a priori tenga menos comisiones. Si te vas, por ejemplo, a ver la página web de Vanguard, verás que la rentabilidad del S&P 500 o del MSCI World en euros es igual o incluso un pelín superior que las de los fondos de Fidelity, pese a tener menos comisiones. Por tanto, no es muy importante si eliges invertir en Fidelity o si eliges invertir en Vanguard, hazlo en la que más confianza te dé, porque a largo plazo la rentabilidad va a ser idéntica o con una diferencia ínfima de la cual no vas a notar en tu dinero. Para ver qué gestora ofrece la réplica con mayor exactitud, puedes irte a las páginas de los fondos, encontrar la tabla de rendimientos como esta y ver la diferencia entre el beneficio que ha obtenido el fondo y el beneficio que ha obtenido el índice. Verás que es prácticamente el mismo en todos los casos y en todas las gestoras. Siempre quédate con el que mayor rendimiento tenga y menores comisiones tenga. Vanguard es una grandísima opción, son los fundadores, cambiaron la manera de invertir de millones de personas y merece la pena invertir con ellos. Cualquier duda déjame en los comentarios y te dejo, por cierto, antes de que se me olvide, este vídeo donde te cuento mi estrategia para la crisis del 2023, para la recesión y para las caídas del mercado. Hasta pronto.